Buenas tardes, buenos días a todos los amigos, a todos los hermanos, conocidos y desconocidos que nos están escuchando en este momento, que se han sintonizado una vez más en la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Ya que esta es la primera audición del año 2019, aprovechamos para desearles a todos un año fructífero en todos los sentidos, en la parte espiritual, en el mundo físico. Sabemos que los años por sí solos no traen ni felicidad ni cosas buenas, porque en realidad la venida de un año, la llegada de un nuevo año es algo neutro. Depende de la persona qué actitud va a tener y qué va a hacer para que ese año que comienza sea fructífero para su ser. Por eso anhelamos que en este año 2019 todos nosotros encarnemos aún más los valores revolucionarios de la era de Acuario, dejados por el venerable maestro Samael, los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el objetivo por el cual vale la pena vivir. Es una de las razones por las cuales hemos tomado cuerpo físico, hemos nacido en este mundo tridimensional y no podemos perder de vista que cada día tenemos que prepararnos cada vez más para ese momento que tarde o temprano tendremos que enfrentar de dejar este mundo y que sea en ese instante un alivio para nosotros saber con la conciencia que hemos hecho por nuestro ser todo lo que pudimos. Luego de esta introducción, queremos ya, luego de unas breves palabras, dejarlos en esta oportunidad con el venerable maestro Michael, que hoy va a compartir con nosotros un tema que llama mucho la atención, que está relacionado con los valores del diamante, con esa piedra preciosa que al principio es negra, proviene del carbón, es sucia, no tiene ninguna forma, pero que gracias a un trabajo disciplinado, detallado y con mucho amor, llega a convertirse en un diamante precioso que puede absorber la luz, puede descomponerla y que se convierte en una de las piedras preciosas, más preciadas que existen y quizás la más preciada de todas. Ese diamante, ese divino daimón, es el que puede provocar o producir en nuestra vida la inspiración, la mutación y la luz. Los dejamos entonces con el maestro Michael. Muy buenas tardes para todos los hermanos de Europa, buenos días para los hermanos de Latinoamérica, Estados Unidos y México. Queremos comenzar diciendo que, como es nuestra costumbre, estamos transmitiendo desde el monasterio gnóstico Aeon 13 a los pies del Monte Olimpo, en Grecia, y queremos decir que acá estamos en invierno, hemos pasado por algunas nevadas. Vamos a comenzar hoy con los saludos protocolares, con la parte social, que también es una parte del conocimiento entre nosotros. Queremos hacer llegar un saludo cariñoso al venerable maestro Galeno y a su familia y a la comunidad del monasterio gnóstico Samael de Roma, a los hermanos del monasterio Rajorcú de Uruguay, del templo de curación Galeno en los Alpes italianos, a toda la comunidad del templo de curación Serapis en Caçapava do Sul en el Brasil, y a los hermanos de muchos países que vemos acá que están sintonizando el programa en el día de hoy, la audición de Estados Unidos, de México, los hermanos de República Dominicana, de Colombia, un gran saludo para los hermanos de Algeciras, la comunidad de Algeciras, y los hermanos misioneros que se están sumando en Florencia, Caquetá. Muchos saludos para los hermanos de Bolivia, de Chile, de Argentina, los hermanos de Misiones, de Buenos Aires, que están siguiéndole la audición, los hermanos de Puerto Madryn, que nos están escuchando en el día de hoy, tengan un abrazo grande. También saludar a todos los hermanos del Uruguay, vemos de muchos lugares, de Brasil, un abrazo grande y cariñoso y muchas felicitaciones
a los hermanos misioneros y al personal del Paraná que cristalizaron ayer el lumicial en Foz de Iguazú, 19 de enero, se consagró el lumicial Jano, en honor al dios Jano, Jaina, el conocimiento, la divina gnosis, en Foz de Iguazú. Felicitaciones para los misioneros del Paraná haciendo una labor impresionante en el Brasil. Las puertas del templo Jano están abiertas, dice acá Luis, claro, porque esas se abren solo en tiempos de guerra, dice la mitología. Estamos en guerra contra los tenebrosos, estamos en guerra contra las tinieblas. Estamos hoy hablando de los misterios de la luz, porque la conferencia de hoy sobre el divino diamante será sobre los misterios de la luz. Saludar a los hermanos de Grecia, que entienden español, que son muy pocos, de Bulgaria, que están siguiendo la audición, de Italia. Vamos a tratar de hablar despacio para que los hermanos que tienen como lengua madre el portugués, el italiano, hay hermanos de Alemania, de Suiza, de España, de Portugal y de Rusia que están siguiendo la audición. Se sigue sumando personal. Tenemos unas 350 personas en este momento siguiendo la conferencia. Y por lo tanto vamos a tratar de hablar pausado para que todos ustedes puedan entonces capturar la idea de la conferencia y recibir también a través del Mahatma Shakti del universo la parte energética de nuestras ideas, de nuestra energía y de la ayuda que en este momento nos está dando la venerable Logia Blanca para que al final de esta raza podamos todos nosotros seguir adelante y capitalizar el trabajo espiritual que hemos venido haciendo durante 25.000 años en esta raza aria que se encuentra en su parte final, en su parte del Kali Yuga. Después de estos saludos protocolares, digamos, queremos entrar en el tema de hoy. Es un tema un poco, podríamos decir, atractivo si lo miramos desde el punto de vista de la esencia. Puede ser un tema hipnótico si lo miramos desde el punto de vista de la fascinación. A nosotros nos interesa capturar la luz que el tema tiene. El divino diamante, ¿por qué hemos escogido este tema para la conferencia del mes de enero? No es por azar, es que en unos pocos días estará comenzando un nuevo año de la era de Acuario, el 4 de febrero de este año 2019. Se cumple el año 57 de Acuario, empieza un nuevo año, y el 2 de febrero, a través de las explicaciones que nos brindó el venerable maestro Lakshmi, se celebra los misterios, es un día consagrado a los misterios de la luz, el 2 de febrero. El 2 expresa el gemelo, expresa los misterios del Cristo de arriba y del Cristo de abajo, del Cristo blanco y del Cristo negro, de esas dos fuerzas que hay en el universo, que se conjugan para que una persona puede hacer la obra, porque los dos impulsan de diferente manera, pero impulsan hacia la conquista de la luz. Entonces, en vísperas de 2 de febrero, queremos hablar hoy de los misterios del divino diamante, de los misterios del divino daimón, de los misterios de la luz. Ese divino diamante, que si ustedes se fijan en la propaganda, en el afiche, que nosotros publicamos para publicitar la conferencia, nos hace acordar a una piedra tallada, perfecta, nos hace acordar a la piedra filosofal de la que hablan los alquimistas, nos hace acordar a eso que busca todo ser humano que emprende un camino de autoconocimiento para llegar a la sabiduría, a la verdad y a la fusión con Dios, donde va a conseguir la auténtica libertad, la auténtica felicidad, y va a poder disfrutar de esos atributos de la piedra filosofal. Es el mismo carbunclo rojo que nos hablara el maestro Samael. Y tenemos que decir que esa piedra filosofal, ese divino diamante que hay que ir puliendo con mucha paciencia, con mucha dedicación, con mucho oficio, con mucha inteligencia, hay que ir limpiando ese carbón donde dentro se encuentra ese diamante
precioso en bruto hay que irlo limpiando, 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 para que de esa manera algún día la persona en los altísimos procesos de la iniciación, en alguna existencia, en alguna vez, en alguna galaxia, en algún sistema solar, en algún planeta, impulsado por su ser interno y ayudado por las jerarquías, la persona pueda llegar a la conquista de la piedra filosofal, a dejar a ese diamante totalmente limpio, 100% limpio, y ganarse el derecho a vivir para toda la eternidad, a alcanzar lo que los maestros llaman la inmortalidad del alma. Y por qué no, en algunas ocasiones, algunos maestros consiguen la inmortalidad provisoria del cuerpo físico. Por lo menos, durante un Mahamantara o expresión del día cósmico. Esa conquista de la piedra filosofal o del divino diamante se consigue en la cumbre de la segunda montaña, después que el iniciado pasa por los procesos de muerte y resurrección, procesos iniciáticos, de los cuales no es el objetivo de la conferencia de hoy. Son altísimos procesos de la alta iniciación, pero que muchas personas han llegado, y desde que una persona tenga esencia, tenga un ser y tenga un cuerpo físico, puede hacerlo, porque si otros lo hicieron, también esa persona puede. Cada uno de nosotros no somos más ni menos que nadie. Cada uno de nosotros somos igual que todos. Depende de nosotros mismos. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? En el camino espiritual, la buena noticia, es que nadie decide por nosotros. En el camino espiritual somos nosotros mismos lo que vamos a decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, en qué vamos a ocupar nuestro tiempo, a qué nos vamos a dedicar y cuánto, mucho o poco, vamos a avanzar en ese camino de la liberación psicológica. Cuando nosotros comenzamos un trabajo de autoconocimiento relacionado con los misterios del carbón y del diamante, de la oscuridad, de las tinieblas y de la luz, el trabajo comienza de tal manera que nosotros, en esas tinieblas en la cual no vemos casi nada, el iniciado que empieza el camino se lo representa en un lugar con una venda en los ojos, donde lo tienen que ayudar a caminar porque no sabe dónde está, no sabe qué hay adelante, no sabe qué hay atrás. Tiene que ser guiado por alguien que lo ayude a no tropezar con las cosas que se encuentran en ese camino. Así comienza la iniciación en tinieblas, sin saber nada, sin saber por dónde se va, sin saber dónde está. Y ahí empieza un trabajo de purificación, un trabajo de pulimento, un trabajo en el cual la persona tiene que empezar o tenemos que empezar a ver cuáles son todos esos defectos psicológicos que han condicionado nuestra conciencia en el devenir de las diferentes existencias, en el pasar por los diferentes mundos y por los diferentes cuerpos físicos, en el cual hemos caído en el error, hemos cometido errores, hemos contraído karma y hemos creado unas entidades psicológicas llamadas agregados psicológicos que no pertenecen a la esencia, ni a la conciencia, ni al alma, ni al ser, y que condicionan nuestra vida. Comienza un trabajo de purificación para sacar las tinieblas y hacer aparecer de esas tinieblas cada granito de esencia, cada partícula de luz que está encerrada en el ego, que está encerrada en la oscuridad. Hay que empezar a liberarlo. En ese trabajo de liberación y en este momento, hablando en forma de parábolas, hablando en forma simbólica, hablando un poco también en forma literal, nosotros tenemos que hacer una especie de lavado del carbón, una especie de ir tallando, sacando las impurezas, sacando lo que nos sirve. Entonces uno se va dando cuenta que, por ejemplo, ha desarrollado algunos valores que no nos convienen, como puede ser, por ejemplo, la ira, el orgullo, el amor propio, la vanidad, la lujuria, la codicia, la gula, la pereza, todas esas cosas que fueron creadas por error, no son inherentes al alma, no son inherentes a la esencia, y que una vez que nosotros las creamos, las alimentamos, crecieron, nos hacen la vida amarga, nos hacen la vida difícil, nos hacen sufrir, nos causan dolor,
Y nos vamos dando cuenta también, sin mucho, no se necesita estar muy despierto, no se necesita ser muy inteligente para que nos demos cuenta que todas esas cosas no nos sirven. No se necesita ser ninguna luminaria del espíritu para darnos cuenta que en realidad nuestra vida sería mucho mejor si nosotros no tuviéramos todos esos agregados psicológicos. Entonces, empieza un trabajo en el cual, si la persona realmente toma conciencia que todo eso no le sirve, si realmente toma conciencia, su, su objetivo principal en la vida se convertirá en sacarse todo eso que lo hace infeliz, que lo hace sufrir, que le hace tener dolor. ¿Quién de todos nosotros, si se diera cuenta que tiene algo que le hace la vida insufrible a sí mismo, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus familiares, a sus vecinos, y va a seguir tan campante, tan tranquilo, caminando por la vida como si nada pasara, cargando con todo eso? Una persona que se da cuenta que el agregado psicológico y que todas esas creaciones abismales, egoicas, tenebrosas, de tinieblas, de oscuridad, no nos sirven. Si tiene el Dharma de conocer la forma de sacarnos todo eso, la persona vuelca una gran parte de su energía a comenzar un trabajo de purificación, un trabajo de pulimiento, de tal manera de conocer, comprender y eliminar esas cosas que son las que le dan la infelicidad. A mí me llegan decenas de cartas de personas que piden ayuda muchas veces para que se les suene un problema económico, un problema familiar, un problema de esto, un problema de lo otro. Pero no existe una varita mágica en la cual un maestro de la logia blanca mueve la varita mágica y se solucionaron los problemas. Todo en el universo tiene un costo. Todo en el universo tiene que ser pagado. Y todo en el universo tiene que ser para algo, porque ¿de qué serviría que nosotros tuviéramos un karma debido a un ego y que de una forma mágica la Divina Madre o las jerarquías lo eliminaran? ¿Dónde estaría el aprendizaje del error que cometimos al crear y desarrollar un agregado psicológico? No habría didáctica. Una vez que un ego se creó, se desarrolló y se empieza a expresar, para poder eliminarlo hay que comprender que esa creación no nos sirve. Y de esa manera, en esa purificación y en ese pulimiento en busca del divino diamante, nosotros vamos intentando y vamos descubriendo la sabiduría encerrada en las tinieblas, la sabiduría encerrada en el mal, la sabiduría encerrada en el error, de tal manera que cuando se vuelva a presentar lo mismo, nosotros no vamos a caer en el error tan fácilmente, porque hemos comprendido que esa creación egoica y de oscuridad nos causa daño, nos hace infelices, no nos deja ser libres, no nos deja volar hacia las alturas del espíritu, hacia las alturas de la libertad, hacia las alturas de la luz y de la verdad. E empieza un trabajo de pulimiento y purificación, que es el que nos va a permitir ser felices, que es el que nos va a permitir ser libres. Para que ese trabajo se pueda llevar a cabo, es necesario, quería decir también que la imagen de sacar la luz de las tinieblas, la imagen de sacar la sabiduría de adentro del ego, la imagen de sacar la esencia, la virtud de adentro del ego, tenemos que verlo como la imagen de sacar el divino diamante de la piedra de carbón bruta. Imagínense, el joyero tendrá que tallar, 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 sacar, limpiar, pulir, para que vaya apareciendo ese diamante, ese divino diamante, que está en el interior y en el corazón de todos nosotros. Entonces, empieza ese trabajo y hay una didáctica interesantísima en este devenir del trabajo psicológico. Y es que para que nosotros podamos conocer las cosas que nos hacen mal, se necesita tener eventos, se necesita vivir situaciones en las cuales
eso que nosotros hemos creado se puede expresar o intente expresarse para que nosotros lo podamos ver. Una de las mayores alegrías de un estudiante gnóstico es el día que descubre un ego nuevo o que descubre una manifestación del ego que no sabía que tenía a través de la expresión del ego en algún evento. Y en este orden de ideas que vengo concatenando con mucha precisión, me encuentro avanzando en el tema con extremada precisión, porque el joyero que va a tallar el diamante tiene que ser muy preciso. En este orden de ideas, para que aparezca el evento que me haga saltar esa manifestación que hemos creado, se necesita algo que se llaman las tentaciones. Las tentaciones en el mundo físico, físicas, psicológicas, mentales, son las que nos permiten a nosotros encontrarnos cara a cara, frente a frente, a esas creaciones egoicas que lamentablemente quieren seguir comiendo, nutriéndose de nuestra energía, quieren hacernos caer en esa tentación. Aparece una didáctica entre el ser, el mancomunado, entre el ser, la Divina Madre, y el Divino Daimón, que es el divino entrenador de la persona, para que aparezca la tentación y la persona pueda vencer esa tentación para extraer la luz del evento, para extraer la sabiduría del mal. Cuando hablamos del Divino Daimón, ya que veo que la gran mayoría son estudiantes gnósticos y muchos prácticamente todos de segunda cámara, aprovechamos la oportunidad para saludar a las 70 computadoras que se encuentran escuchando de manera anónima, más de 150 personas anónimos escuchando desde muchos países del mundo. Sean ustedes también bienvenidos, aunque no estén identificados, les recibimos con nuestro corazón, les damos la bienvenida a la conferencia. Sean bienvenidos y ojalá que estos temas, si están acá escuchando, algo están buscando. Por alguna razón, algo se está moviendo en su interior. Algunos vendrán a curiosear, otros vendrán a ver qué decimos, otros vendrán a ver si es verdad que la persona que habla es un maestro. De todas maneras, algo están buscando. Sean bienvenidos a la conferencia de hoy también los hermanos anónimos que siguen aumentando. Entonces estábamos diciendo que es el Divino Daimón, para definirlo de alguna manera, es una jerarquía psicológica de la cual nos habló Sócrates en la antigua Grecia. Estamos transmitiendo desde Grecia. 2 de febrero es un día relacionado con esas cosas. Próximo a venir. El Divino Daimón que nos habló Sócrates, él decía que él tenía un Divino Daimón, que era una especie de voz interior que le decía, lo ayudaba en todas las ocasiones, pero con una particularidad. El Divino Daimón, decía Sócrates, nunca le informaba lo que tenía que hacer, sino que le informaba lo que no tenía que hacer. Ese Divino Daimón lo podemos considerar como una parte de nuestro ser que se caracteriza por ser el vehículo de la prueba, el vehículo de la tentación, porque para que nosotros podamos sacar la luz de las tinieblas, tiene que haber tentación. Si nosotros vamos a la oración que nos dejó el Maestro Jesús el Cristo, del Padre nuestro, nos damos cuenta que ahí no dice que no haya tentaciones, no dice, Señor, no nos pongas tentaciones, aleja de nosotros las tentaciones, no dice eso. El Padre nuestro, que es una de las oraciones más perfectas que existe, dice, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. No dice que no haya tentaciones. Eso significa que para conquistar la luz tiene que haber tentación y la persona tiene que vencer la tentación. Cuando el iniciado, cuando el caminante de la senda del autoconocimiento, de la senda espiritual, es fuerte, tiene voluntad, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va. Estoy hablando de hombres valerosos, de mujeres valientes, que han decidido enfrentarse a sí mismos porque quieren dejar de sufrir, porque quieren dejar el dolor. Una persona que sufre y que tiene dolor jamás podrá dejar de sufrir si abandona el trabajo en la muerte psicológica. No es posible, tienen que saberlo porque no hay varitas mágicas. Entonces,
Esa persona que se enfrenta a sus propias creaciones egoicas, que se enfrenta a sus propias tinieblas a través de los eventos y que en el día a día, en las situaciones diarias más sencillas o más complicadas, consigue reaccionar ante los eventos de acuerdo a los valores de Dios, a los valores de la esencia, a los valores de la conciencia, a los mandamientos de la ley divina, consigue no violar la ley, actuar en función a la doctrina, siempre va venciendo poco a poco a ese divino daimón, a ese entrenador, al divino entrenador, que es el que nos consigue, nos entrega un día el divino diamante, a ese iniciador, porque el divino daimón es el iniciador de los iniciados, es el que tiene que realizar ese trabajo que se tiene que producir a través de las tentaciones, para que de esa manera nosotros nos vayamos puliendo, nos vayamos limpiando y poco a poco vaya apareciendo ese divino diamante. En esas tentaciones que son totalmente necesarias, nosotros nos vamos encontrando a nosotros mismos. Si somos capaces de vencer, muchas veces sucede que nosotros ya sabemos que algo está mal, tenemos la gnosis y el conocimiento que alguna cosa no se debe hacer, pero por alguna razón muchas veces no podemos y seguimos cayendo en el error. Y ahí sucede que la voluntad nuestra, del alma, la voluntad blanca, es menor que la voluntad que ha desarrollado el ego. La voluntad negra del ego vence a la voluntad blanca del alma y la persona, aunque sabe que está mal, sigue cometiendo el error. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Se debe pedir voluntad al que la tiene, al alma, al cuerpo causal, al ser, que nos llene de una voluntad férrea, de acero, para poder poco a poco ir venciendo las tentaciones, que no se pueden vencer todas a la vez, una a una, paso a paso, día a día, pero necesitamos en nuestro interior establecer esa voluntad de acero que viene de Dios y que viene del ser, para decirnos a nosotros mismos, hasta hoy fue la espera, hasta hoy viví de esta manera, quiero ser libre, quiero volar a las alturas de la libertad, de la sabiduría, de la luz, quiero ser feliz. Entonces necesito enfrentarme a mí mismo. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay soluciones mágicas para el camino interior. Entonces, una vez que se da esa aceptación de las reglas del juego, del camino espiritual, empiezan a venir también, entramos en lo que es un camino iniciático, empiezan a venir lo que se conocen, además de las tentaciones, las pruebas iniciáticas, para que la persona pueda ir pasando por diferentes iniciaciones del espíritu, iniciaciones del alma. Las iniciaciones no son de la parte humana, las iniciaciones no son de la personalidad, las iniciaciones son del ser, las iniciaciones son del alma. Y de esa manera la persona va conquistando diferentes grados en los cuales cada vez hay más luz, cada vez hay más libertad, cada vez se va acercando a su objetivo. Pero todo eso es gracias al entrenador psicológico, a ese divino daimón que es el que entrega el divino diamante. Es el entrenador psicológico, es el iniciador de los iniciados, el divino daimón de Sócrates. Me recuerdo en este momento que el venerable maestro Lakshmi, discípulo del venerable maestro Samael, al que tuvimos la gracia de conocer y compartir durante 15 años, en la última parte de su vida física, del último cuerpo colombiano que él tuvo, desde el año 2002 al 2005, que fue cuando se retiró, el maestro se retiró el 23 de junio del año 2005 a las 4:40 de la tarde, hora de Venezuela. Y me recuerdo que él en esos últimos 3 años empezó a mandar algunas orientaciones, instrucciones esotéricas al pueblo gnóstico del mundo a través de lo que el maestro llamó los boletines. Al principio cada una semana, cada 10 días, 15 días, después se fueron espaciando, cada un mes, 2 meses, 3 meses. Y el maestro entregó 58 boletines, donde condensa la parte más elevada de su enseñanza, con instrucciones específicas para el camino espiritual de todos nosotros.
Y él dijo en los boletines, estudien y practiquen los boletines, porque en los boletines está contenido la cámara hermética. La cámara hermética es la sabiduría más elevada que se puede manejar en la parte física entre un maestro y un discípulo. La cámara hermética, nos decía el maestro, es un átomo. La cámara hermética es más allá de la... Tenemos primera cámara, segunda cámara, tercera cámara. Más allá de la tercera cámara está la cámara hermética, que no es en un lugar específico, no es en un salón, es en cualquier lugar donde el maestro y el discípulo se encontraron y ahí estuvo la enseñanza, donde se habla mucho más claro, mucho más esotéricamente, enseñanzas de labios oídos. Pero hay una enseñanza genérica de la cámara hermética en los boletines que están en clave, están en códigos. Hay que descifrar, hay que conocer el tarot egipcio, hay que conocer las joyas del dragón amarillo, hay que conocer la pistisofía, hay que conocer los libros de alquimia de Fulcanelli, hay que conocer la obra del maestro Samael Umeor para poder descifrar los boletines. Y estoy diciendo todo esto porque es increíble lo que es un maestro, lo que es la maestría. Después que el maestro Laxmi estaba dando los boletines, un día, por el año 2002, nosotros nos encontrábamos con mi esposa Laura haciendo misión en la ciudad de París. Ahí nos había mandado el maestro Laxmi. Abrimos un inicial en París, el Ángel Adonai. Y un día apareció un contacto en Holanda, en Ámsterdam, una muchacha que era gnóstica, que estaba en Holanda. Fuimos a encontrarnos para dejar una traza. Cuando eso nosotros pasamos por unos 7, 8, 9 países de Europa en el 2002, que ahora venimos a darnos cuenta que fue dejando un hilo conductor por donde volveríamos a entrar en muchos lugares. Se fue armando ahí una red energética tetradimensional. Llegamos a Ámsterdam, fuimos en autobús desde París, viajamos toda la noche. Me recuerdo que cuando llegamos a Ámsterdam era a las 6 de la mañana, no habíamos llevado abrigo, nos morimos de frío, 6 de la mañana no teníamos dónde ir. Cuando aclaró un poco, empezamos a caminar por los canales de Ámsterdam y aparece el primer auto, era una camioneta tipo furgón que tenía unas inscripciones. Cuando se acerca, lo primero que veo bien grande en la camioneta decía Lumen, Galería Artística, imagínense. Nosotros como misioneros del Lumen, en aquel entonces, ver eso en primera instancia. Anduvimos por la ciudad, a la tarde encontramos a la muchacha, a la mamá, y fuimos a pasear por Ámsterdam. Pasamos por una casa que vendían diamantes. En Ámsterdam hay mucho de eso. Entramos a mirar y nos dijeron, ¿quieren participar de una exposición? Bueno, nos hicieron pasar un salón, supuestamente compradores de diamantes, imagínense. Y empezaron a sacar, bueno, acá está trajeron un diamante chiquito, este cuesta $100, $1.500, otro un poquito más grande, y así fueron mostrando muchos, hasta que al final trajeron un diamante un poco más grande, y la muchacha que hacía la demostración, agarraban los diamantes con pinzas, con guantes, dijo, bueno, este es el diamante más trabajado, el diamante más pulido, lo más que se puede trabajar, cortar un diamante, es este que están viendo acá. Lo máximo que admite por la morfología, por la forma, son 58 caras. Nos quedó eso, nos fuimos, eso fue en el año 2002. Después vinieron los boletines, el maestro desencarnó, entregó el último boletín, el número 58, y al tiempo nos dimos cuenta, 58 boletines entregó el maestro, que es la forma máxima que resiste el corte perfecto de un diamante. Imagínense cuando nosotros nos dimos cuenta de todo eso, la alegría que nos entró por la sabiduría de los maestros, por la sabiduría de la logia blanca, por la gran sabiduría del venerable maestro Laxmi. Nunca olvidando nosotros a nuestro avatara de Acuario, el venerable maestro Samael, nuestro admirable maestro, que es el que trae el mensaje para esta raza, aclarado en tremenda magnitud por el venerable maestro Laxmi. Y nos habíamos dado cuenta entonces que teníamos entre nosotros un tesoro, un maestro grandísimo,
que cuando uno está con el maestro en vida generalmente es muy difícil valorarlo. Cuando el maestro ya se va, uno se da cuenta lo que tenía. Y así nos pasó con el maestro Laxmi, así pasó a muchos hermanos con el maestro Samael. Entonces nos vamos dando cuenta que en ese pulimento de nosotros mismos, en ese pulimento del carbón, del ego, para sacar la luz, vienen las tentaciones, la persona se va purificando, y buscamos nosotros la conquista de la luz. Y hoy, en este momento de la conferencia, quizás el más importante, estamos hablando para 150 computadoras, unas 300, 400 personas, en 18 países, contábamos, están escuchando de 18 países personas. Para nosotros es una gran y tremenda responsabilidad dirigirnos a todos ustedes para entregar algo que valga la pena, que valga su esfuerzo, que valga su tiempo. En la conquista de la luz nos enseñó el gran iniciador, el jefe de las tentaciones, nos enseñó, claro, 5 más 8, 13, que es la muerte. Correcto, súper correcto, son misterios de los maestros. Y ese gran iniciador nos enseñó una técnica que hoy quiero compartir con ustedes, que es muy sencilla, pero hay que bajarla al piso. Es decir, en palabras sencillas, hay una técnica que nos permite conquistar luz. Esa técnica, porque mira, todos nosotros, casi todos nosotros estudiantes gnósticos, sabemos que cuando uno transmuta su energía sexual con las técnicas de transmutación, ya sea como soltero a través del pranayama egipcio o como casado a través de las técnicas del arcano AZF, transmutación sexual para casados, en esas técnicas de transmutación se conquista el fuego, se roba en forma figurada, se hace la conquista del fuego. Pero ¿cómo se conquista la luz? ¿Cómo se conquista la luz? Hay un personaje, Lucifer, luz y fuego. ¿Cómo se le saca eso para blanquearlo y convertirlo en el divino diamante? ¿Cómo se hace? Esa técnica del blanqueo se hace con una herramienta psicológica que vamos a hablar en este momento, que se llama la inspiración. No la inspiración de meter aire por la nariz. Estamos hablando de la inspiración espiritual, que es una técnica que cuando nosotros la aplicamos en cualquier evento, nos permite extraer la luz de los eventos. Voy a ser simple, sencillo. Voy a hablar con palabras muy fáciles, despacio, para que todos podamos entender y aplicarlo, que es lo más importante. La inspiración es identificarse, concentrarse, inspirarse en algo superior que a nosotros nos eleve nuestro estado de ánimo. Algunas personas se inspiran espiritualmente, por ejemplo, en las estrellas. A algunos les gusta la poesía, a otros les gusta la naturaleza, a otros les gustan los animales, se inspiran en un simple gatito que es inteligente, que vive naturalmente. Hay personas que se inspiran en el ser, en la Madre Bendita, otros hermanos se inspiran en los maestros, alguna persona se puede inspirar en su ser. ¿En qué más nos podemos inspirar? En la misma ciencia, en la ciencia exacta de Dios, que es maravillosa, en el esoterismo. O díganme, si la anécdota de los 58 boletines, con las 58 caras del diamante, con el 5 más 8 que suma 13, no es algo inspirador. Entonces, cuando una persona se inspira, se produce un fenómeno que se llama mutación. Cuando una persona transmuta, consigue fuego, transmuta, es decir, cambia una sustancia en otra. Pero cuando una persona muta, es decir, cuando se inspira, hay una mutación psicológica. Y en la mutación psicológica se sucede un fenómeno en el cual la persona logra fijar la luz. Y cuando la persona consigue luz, puede despertar. Porque ninguna persona que no tenga luz jamás podría despertar. ¿Cómo va a despertar una persona que no tenga luz?
en oscuridad. ¿Alguien puede despertarse en la oscuridad, en las tinieblas? Para ver, alguien puede ver dónde está el camino, dónde está Dios, dónde está lo que tiene que hacer. ¿Alguien podría saber lo que tiene que hacer? Si sigue en la oscuridad, se necesita la luz. Y para conseguir la luz hay que mutar. Y para mutar hay que inspirarse. Si a mí o a cualquiera de nosotros, y esto no es solo para la práctica sexual de la transmutación, es para el diario vivir, para este momento, para cada momento. Viene un evento en el cual hay un problema cualquiera, dos personas discuten, se enojan. Si la persona se identifica con el ego, inmediatamente se nutre de hidrógenos muy pesados que lo sumergen en los infiernos psicológicos de la misma persona. Si por el contrario, la persona logra salirse de eso, aunque se tenga que ir de ese lugar, se inspira en ese momento en algo, dice, bueno, pero yo ¿por qué me voy a enojar? Todo el esfuerzo que ha hecho Dios para darme este cuerpo físico, todo el esfuerzo que ha hecho la Divina Madre para traerme hasta acá, todo el esfuerzo que ha hecho el ser, las jerarquías, para que haga el trabajo interior, y yo voy a estar metiendo en este cuerpo hidrógenos pesados, haciéndole la vida amarga a los demás, sufriendo de forma totalmente paradójica, ridícula. Se inspira, le pone la contraparte y dice, no tiene sentido. Se inspira, y cuando la persona se inspira, hay una mutación psicológica, y en la mutación viene la luz. Esto que estoy diciendo en este momento es de extremado poder. Cuando escuchamos la develación de esta técnica del venerable maestro Lakshmi, en una conferencia en el año 1991, en Venezuela, primera vez que íbamos al Lumen, nos quedábamos en la casa del maestro. El maestro dio eso en una conferencia en la mañana, llegamos nosotros a la casa, al mediodía el maestro estaba recostado, casi como entre dormido. Perdón, no, pasen. Empezamos a hablar un poco, y el maestro nos dijo, porque estábamos con Laura, he quedado un poco preocupado, porque esta técnica es muy potente. Tiene la misma potencia, análoga, una analogía de potencia a la técnica que entregó el maestro Samael del Arcano ZF para transmutar. Tiene más o menos en analogía esa potencia. La persona que se inspira y muta, despierta. Es muy potente, demasiado potente. Y si ustedes no me creen, que ojalá no me crean, pónganse a practicar la inspiración y van a ver que empezamos a despertar mucho más rápido. Porque se sucede que, mira, vamos a explicarlo bien. Hay ciertas herramientas psicológicas que se van correspondiendo con los diferentes planos y con los diferentes cuerpos. La herramienta psicológica que se corresponde con el cuerpo físico es la observación. La observación me permite manejarme correctamente en el mundo y cuerpo físico. La que se corresponde con el cuerpo astral ya es la autoobservación relacionada con las emociones. Autoobservación. Precisa observar adentro y afuera, observador y observado. Ya es con el astral, parte emocional. En la parte mental, el que quiera dominar la mente, la técnica es la inspiración. Eso sirve para el dominio de la mente. Una persona inspirada y en recuerdo de sí no puede ser engañado por la mente. Esa mente que está proyectando, esa mente que le tiene miedo al futuro, esa mente que está todo el tiempo pensando y diciendo, y si pasa esto, yo hago esto, y si pasa lo otro, hago lo otro, y si pasa no sé qué, que cosas que generalmente nunca pasan. Una mente diabólica, una mente al servicio del ego, una mente al servicio del intelecto. Que el intelecto no es malo, pero hay que saberlo usar y ponerlo al servicio de nuestro trabajo espiritual y de nuestra conciencia revolucionaria que quiere liberarse, no que quiere seguir siendo esclavo. Después de la inspiración, ya en relación al cuerpo, estábamos en el mental causal, viene lo que se llama la devoción. La devoción nos permite relacionarnos correctamente con la parte volitiva y el cuerpo causal. Devoción es hacer siempre lo mismo de la misma manera, en la misma hora. Devoción es una acción que no necesito explicar qué es la devoción.
Ya después para el cuerpo búdico viene lo que es la contemplación serena, el mochao, la contemplación consciente, me permite integrarme correctamente, valga la redundancia, con la conciencia. Para luego llegar a la última parte, que es ya el Atman, el ser, donde la técnica sería la adoración. En una práctica de meditación, observación, autoobservación, inspiración, llegó al mental, con devoción, llegó al causal, contemplación, llegamos al Buddhi, a la conciencia, al alma divina. Y ya para llegar al ser, fundirse en comunión con el ser, se necesita la adoración, que es la identificación con Dios, la identificación con el ser, la adoración consciente. Pero hoy nos estábamos centrando en lo que es la técnica de inspiración. Esto que estamos diciendo es una herramienta poderosísima. Esta conferencia después la van a escuchar cientos de personas. Quiera Dios que les ayude a despertar. Quiera Dios que les ayude a vivir con más luz a todos nosotros. Porque necesitamos en estos tiempos de oscuridad del final de esta raza saber lo que tenemos que hacer. No perder más nuestro tiempo. Vivir para lo que la Madre Divina nos dio este cuerpo. Cumplir con todas nuestras responsabilidades, pero cumplir primero que nada el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y para amar a Dios sobre todas las cosas, se precisa tener un espíritu combativo, se precisa ser revolucionario, se precisa no ser conformista, se precisa no decir, está todo mal, ¿qué voy a hacer? El mundo es así, ¿qué puedo hacer? No es así. Bueno, entonces, ya llegando prácticamente al final de la conferencia, vamos a decir que necesitamos entonces un clic, necesitamos en nuestra vida una disposición, que es algo muy sencillo. Para iniciar este trabajo, lo que precisa la persona es reconocer en el estado que estamos y estar dispuesto a corregirnos. Cuando una persona acepta la disposición a corregir sus errores, tiene una herramienta poderosísima para conseguir el triunfo, para avanzar. Porque fíjense que solo puede ser libre el que muere antes de morir. Solo puede ser libre la persona que muere antes de morir. Porque la persona que muere físicamente y no murió psicológicamente, vuelve a nacer si todavía tiene cuerpo físico disponible, con el mismo ego, con la misma esclavitud, con el mismo problema. Entonces nuestros problemas los tenemos que corregir aquí y ahora, en esta existencia, en este cuerpo, porque si no lo hacemos así, nunca lo vamos a hacer. La disposición a corregirse es una disposición que la venerable Logia Blanca la tiene en altísimo estima cuando una persona ha decidido vivir su vida de esa manera. Para terminar hoy quiero leer un pasaje de la Pistisofía del capítulo 64, que está relacionado con los misterios de la luz, y después ya dar paso a las preguntas. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer cuando terminamos de leer el texto de Pistisofía, para darle un broche de oro de la develación que hace el maestro Samael de una parte del capítulo 64. Dice así, capítulo 64. Gabriel y Miguel son convocados para ayudar a Pistisofía. El primer misterio continuó diciendo de nuevo, ocurrió, por tanto, que el poder que había venido de la altura, o sea yo, al que mi padre me enviara para salvar a Pistisofía del caos, y también el poder que salió de mí y el alma que yo había recibido del Sabaoth, el digno, se juntaron entre sí y se convirtieron en un solo rayo de luz que brillaba en extremo. Yo llamé a Gabriel y a Miguel para que saliesen de los aeones por mandato de mi padre, el primer misterio, que miró el interior y les di el rayo de luz y los dejé bajar al caos, a ayudar a Pistisofía y a tomar los poderes de luz que las emanaciones de obstinado le habían arrebatado para entregárselos a Pistisofía. Y enseguida, cuando llevaron el rayo de luz al caos, aquel brilló extraordinariamente en todo el caos y se derramó sobre todas las regiones.
Y cuando las emanaciones de obstinados vieron el gran rayo de luz, se aterrorizaron. El rayo tomó de ellos todos los poderes luz que le habían arrebatado a Pista y Sofía. Y las emanaciones de obstinado no pudieron atreverse a tocar la luz del rayo en el oscuro caos, ni aun con los artificios de obstinado que rige a esas emanaciones. Y entre otras cosas, no vamos a leer todo, el maestro Samael comenta, devela, Miguel y Gabriel, es decir, el sol y la luna, el azufre y el mercurio, sirven al alquimista para realizar la gran obra. Gracias al magisterio del fuego, los iniciados llenos de pistisofía rescatan, sacan la luz de la conciencia aprisionada entre los agregados psíquicos. Y sigue diciendo después el maestro Samael, los poderes del adepto son precisamente las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Solo pasando por la aniquilación budista, podemos establecer correctas relaciones con todos y cada una de las partes independientes y conscientes de nuestro propio ser. Resulta pues absurdo codiciar poderes psíquicos. Quienes así proceden se convierten en adeptos de la mano izquierda. Mejor es aniquilar el ego para establecer correctas relaciones con los poderes que divinizan. Resulta ostensible que el iniciado lleno de pistisofía reconquista en cada una de las 49 partes del ser la luz que los agregados psíquicos le han arrebatado. A través del Cristo, las diversas partes del ser reciben la luz. Gabriel, el mercurio, Miguel, el azufre, en la gran obra, nos permiten ingresar a los misterios de la luz. Gracias al mercurio y al azufre podemos recibir el rayo de la luz. Ni el mercurio ni el azufre saquean jamás la luz de las luces de pistisofía. Antes bien, Gabriel y Miguel le quitan a obstinado al ego, la luz que se habían robado los agregados psíquicos. Los poderes de pistisofía se elevan cuando el ego es aniquilado. Los poderes de pistisofía se renuevan en la luz cuando el ego muere y crecen en el sentido de la luz. Es un texto impresionante, podríamos decir que condensa la idea, el arquetipo psicológico de la conferencia de hoy, que como objetivo ha querido dar un impulso a toda la hermandad para que luchemos por los misterios de la luz, para que luchemos por sacar las tinieblas de nuestro corazón, de nuestra mente, porque sí se puede. Me recuerdo que una vez el maestro Laxmi nos decía así, después que una persona se autorrealiza, dice, pero qué tonto que fui, ¿por qué no lo hice antes? Y así pasa con todo nuestro trabajo, en cada nivel en el cual nosotros nos encontremos. Después que uno va logrando sus objetivos, uno dice, pero qué tonto, ¿por qué no lo hice más rápido? ¿Por qué no lo hice con más fuerza? ¿Por qué no me dediqué más a eso? Somos responsables, no vamos a abandonar nada de nuestras obligaciones del mundo físico. Pero nuestro primer deber es amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos un cuerpo físico para encontrar la sabiduría. Tenemos un cuerpo físico para ayudar a los demás a que la encuentren. Tenemos un cuerpo físico para luchar por la luz, para luchar por la libertad. Que no se nos vaya la vida haciendo otras cosas que nada tienen que ver con todo esto. Que quizás haya que hacerlas, pero no nos olvidemos de lo más importante. La lucha por la conquista del espíritu, la lucha por la conquista de la luz. Vamos a dar paso a todas las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat. Con mucho gusto vamos a contestar preguntas a partir de este momento. Si hay preguntas, pueden ustedes escribir. Acá hay una pregunta. Viene de Colombia, Algeciras. Un gran saludo para los hermanos de Algeciras. Pregunta, maestro Michael, me gustó mucho lo que dijo de la parte espiritual, solo decidimos nosotros, no los demás. Claro, ese es el problema de los gnósticos, creen en los demás, pero, a ver un momento, pero no es el problema, sino que hay personas que creen decidir por los demás, que creen decidir por los demás en la parte espiritual. ¿A qué se debe eso? ¿Qué fuerzas son, venerables maestros? Pero no es eso, sino que hay personas que creen decidir por los demás en la parte espiritual. Las personas que creen decidir por los demás en la parte espiritual, lo que ha sucedido es que esas personas no han entendido correctamente la enseñanza. Porque uno de los postulados primeros de la venerable Logia Blanca y de todo auténtico maestro, discípulo, iniciado de la Logia Blanca, es el respeto al libre albedrío.
a lo que los demás quieren hacer. Por ejemplo, si a nosotros nos quieren escuchar, bienvenidos son. Si no nos quieren escuchar, bueno, no es problema nuestro. Vamos a seguir cumpliendo con una misión que tenemos y que cada quien siga en su camino, no pasa nada. El que cree poder manejar el destino espiritual de otra persona no ha entendido la enseñanza gnóstica. Se debe a eso. Son fuerzas que se van metiendo, tienen que ver con el amor propio, tienen que ver con las ansias de poder y tienen que ver con ciertos agregados psicológicos que nada tienen que ver con el verdadero camino de la esencia, con el verdadero camino espiritual y con el verdadero camino de la logia blanca. Nosotros estamos acá para servir a la logia blanca, no para ejercer el mando y el poder. El que quiera mandar no quiere servir. Si nosotros somos obedientes, la logia blanca, como en el ejército, nos da mando. A mayor obediencia, mayor mando. Eso es lo que puedo contestar Edinson. Un gran saludo a los hermanos de Algeciras, Colombia. Las tierras donde el venerable maestro Lasmi entró a la gnosis, en Algeciras, imagínense. Jefferson, de Brasil. Venerable maestro Michael, la muerte del ego que causa más efecto en la vida de una persona, ¿puede ser comparada a la muerte del cuerpo físico? Muchas gracias, maestro. Claro, entiendo la pregunta por donde viene. En la muerte psicológica hay dolor. A mayor grado de muerte, el ego más sufre. Y si uno no lo hace correctamente, puede hacer sufrir al cuerpo físico. Si viene por ahí la pregunta. Hay algo de eso. A mayor grado de muerte, más sufre el ego. Es verdad. Y para que la sabiduría se una con la sapiencia, que son diferentes, una cosa es la sabiduría y otra cosa es la sapiencia, se unen a través del dolor. Por eso, los grandes iniciados de las más altas alturas, el maestro Jesús, el maestro Samael, el maestro Lasmi, los vimos al final de su proceso en terribles procesos de sufrimiento, porque estaban uniendo la sabiduría con la sapiencia. Florencia de Paysandú, mil gracias, impresionante, llegó en un momento, gracias Florencia. Sebastián del monasterio Rajorcú de Uruguay, maestro, el sentido, Santa Ana, Colonia, departamento de Colonia, Uruguay. Maestro, el sentido de la inspiración nos permite entender sabiamente la doctrina. Eso que se dice, aprender a leer donde el maestro no escribe. Claro, cuando uno tiene inspiración y le hacen una pregunta, ese instructor, un instructor que está inspirado, cuando le empiezan a hacer una pregunta, antes de que la persona termine la pregunta, el instructor ya conoce la respuesta. Cuando es inspirado, cuando está inspirado, porque está parado en el ser. Sí, es así, Sebastián. Ana, de Misiones, Argentina, un gran saludo, bellísima. Físicamente, la inspiración da señales, claro. Claro, tiene que dar señales. Porque, mirá, te voy a contestar de esta manera, Ana. Cuando una persona está inspirada, hasta la cara le cambia. Uno se da cuenta que cuando una persona está inspirada, le cambia hasta la cara. Tenemos al gusto de Santiago de Chile, agradecido de su compañía y fuerza, maestro Michael. Estamos con los chilenos, vamos adelante en Chile también, a gusto, estamos con ustedes. Señales que se está mutando, digo. Señales de que se está mutando. Sí, porque cambia todo. Cambia la energía, cambia el aura, cambia el ambiente, cambia el estado de ánimo. Sí hay señales físicas, cambia el corazón, cambia la postura del cuerpo físico. Sí. Y en el correr del tiempo cambia la cara. Gabracos. ¿Quién será Gabracos? Muchas gracias, Gabracos. ¿Quién será Gabracos? Tenemos acá un hermano de la República Dominicana, Villamán Santos. Saludos, maestro. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en el momento en que llegan esas tentaciones con las cuales hay más debilidad? Lo primero que habría que hacer es tratar de ponerse en recuerdo de sí. Lo primero sería tratar de mantener el tercer estado de conciencia. Y lo segundo, si estamos en estado de conciencia, hay que aplicarle un judo a la mente y hay que mostrarle la contraparte a la mente. Hay que mostrarle cómo sería nuestra vida en ese momento si nosotros no haríamos eso. ¿Cómo viviríamos? Vamos a suponer, una persona fuma. Viene el momento, sabe que está mal. Entonces uno tiene que decir a la mente, no, el cigarrillo, si uno fuma, causa daño, las personas se mueren de cáncer. Un ejemplo. Es decir, recuerdo de sí y el judo a la mente poniéndole la contraparte. Y tratar en ese momento de buscar algo superior. Si tiene un hijo, concéntrese en el hijo y digo, no voy a pecar más por mi hijo, o por mi padre,
o por mi Padre interno, o por la logia blanca, o por el Cristo. Antonio, muchas gracias. ¿Puede ser probando con diferentes cosas para hallar la inspiración o depende más de la intuición? Puede ser probando y cada uno de nosotros tiene tendencia a inspirarse con algo diferente. Uno tiene que probar hasta que encuentre qué es lo que le inspira. Por ejemplo, si a ti te inspira concentrarte en tu ser, en el corazón, se hace con eso. Si te inspira el maestro Ravolú, lo hace con eso. Si le inspira el maestro Samael, lo hace con eso. Si le inspira la belleza de su esposa o de sus hijos, lo hace con eso. Hasta que encuentre con qué se inspira y después ya será su herramienta de inspiración. Bueno, no vemos más preguntas. Ah, sí. Graciela de Uruguay, Maldonado, Uruguay. Feliz cumpleaños, que creo que eran estos días. Es un Capricornio o una Capricornio. Muchas gracias. Es una inspiración escuchar técnicas que ubicados se sienten sencillas. Gracias y muchos saludos para usted, Laura. Igualmente para todos los hermanos de Maldonado, Uruguay. Edinson, regístrese. Vaya a saber. Santa Cruz. Hola, hola, venerable maestro Michael. ¿Se puede ayudar un hermano que está en dificultad y no ve el camino? Si la persona lo pide, sí. Si la persona lo pide, sí, se le puede ayudar. Claro, si lo pide, porque no podemos violar el libre albedrío. Y hay que ayudarlo en la medida que la persona también se deje ayudar. Porque increíblemente, para que un maestro o un iniciado pueda ayudar a otra persona, la otra persona tiene que permitir que se lo ayude. A veces nosotros no permitimos a los maestros que nos ayuden, con nuestra actitud o con muchas otras cosas. A veces con nuestros pecados también. Maestro, cada boletín es una guía para ir puliendo la cara de nuestro propio diamante interno. Sí, los boletines son un libro de tercera cámara. Sí, sí. Es impresionante las enseñanzas que tienen esos boletines. Acá tenemos a la boletinóloga Laura. Quizás en algún momento pueda haber alguna conferencia sobre la experta en boletines que tiene unos papiros, unas sábanas de decenas de metros donde se enganchan los boletines entre sí, unos estudios, las joyas del dragón amarillo, los mandamientos, los libros del maestro Samael, la Pistisofía. Es impresionante. Las cartas del tarot. Mirna de Maldonado, muchos saludos Mirna. Nélida de Flores, gracias maestro, siempre sus justas palabras. Nélida, te voy a contestar en uruguayo, con el perdón de la audiencia. Vamos arriba. Mariano Pandolfo, los argentinos tienen al Papa, nosotros al maestro Michael. Muy buena la conferencia. Pandolfo, bueno, se mandó un chiste uruguayo Pandolfo. Es un hermano, si es Mariano es bueno. Charles, de Blumenau, muchas gracias por la conferencia, fue increíble. Un abrazo igualmente para ustedes, Charles, en Blumenau, Pizarras y toda ahí la zona de influencia de Santa Catarina. Comendador general de Santa Catarina, el Charles. Alcinara y Luis, no se sabe si es Alcinara o es Luis, no se sabe dónde están, si están en viaje, si están en Foz o si están en Zapucaya do Sul, pero escribiendo de todas maneras. ¿Cómo diferenciar el dolor de las heridas de Lázaro en el cuerpo astral luego de la muerte del ego, del dolor falacioso del ego que no quiere morir? Impresionante la pregunta. Bueno, son cosas diferentes. Porque mientras el ego causa dolor cuando está muriendo, las heridas que quedan en el cuerpo astral son después de la muerte del ego. Es decir, es diferente. Las marcas que deja el ego en el cuerpo astral cuando murió, las heridas son las heridas de Lázaro. Eso es después que el ego muere. Y el ego que está muriendo sufre, y el ego que no quiere morir también sufre, se defiende. Son en momentos diferentes. No sé si es Alcinara o es Luis. Por el español es Luis. Ahora me acabo de dar cuenta. Me informan telepáticamente que el que escribió fue Luis, porque Alcinara no sería capaz de escribir eso en ese español. Ese fue Luis. ¿Cómo expandir la luz? Para expandir la luz, pregúntanos si Santa Cruz, en Itañol, ¿cómo expander luz? Para expander luz se precisa tener luz.
El que tiene luz, expande luz. El que tiene una linterna, la prende e ilumina. Así de fácil. Si es Danilo, Danilo. Si es Danilo, muy fácil. El que tiene luz, enciende la linterna y alumbra, allí donde va. Tenemos acá a Gabriel de Curitiba, Brasil. Creo que en Curitiba todavía no tenemos lumicial. Me parece que en Curitiba todavía no tenemos lumicial. Gracias por todo, maestro. Mucho tenemos que luchar. Claro, este muchacho es de Capricornio, ¿no? Las luchas son muy intensas, el sufrimiento lo mismo. Esperemos a nuestro Señor por el bálsamo. Claro, claro, pero mira, las luchas serán muy grandes, el dolor será muy intenso, todo lo que usted quiera. Pero ¿qué es preferible? ¿Seguir así como estamos? ¿Dormidos? ¿Sufriendo? ¿En tinieblas? ¿Es preferible eso o es preferible luchar? Sufrir en la lucha, como todo guerrero, y poco a poco irnos liberando. Yo elijo la lucha. Y como decía nuestro amado maestro Lasmi, en el Congreso de República Dominicana del año 1997, dijo: prefiero contemplar la tumba de los valientes que han muerto en la batalla y no el camino por donde han huido los cobardes. ¿Registró? Prefiero contemplar la tumba de los valientes que han muerto en batalla y no el camino por donde huyeron los cobardes. ¿Ve? Muchas gracias, Gabriel. Saludos a Melissa. Miriam de Salto, un gran abrazo. Lumicial Cristo Cósmico. Anita Conin, del Lumicial Rafael de Bérgamo, me parece. Muchas gracias por renovar el entusiasmo. Saludos para ustedes, Anita. Anselmo. Gracias, maestro Michael, por la fuerza enviada en esta conferencia que ayuda a la realización interior. Un gran abrazo para nuestro guerrero Anselmo de Andrea. Desde República Dominicana, Santo Domingo, Villamán Santo Sisto Joel dice: gracias, maestro, por esas divinas enseñanzas que nos llenan de ánimos para este camino, y así como usted nos enseña con sus enseñanzas, nuestro corazón nos avisa cuando es el maestro, realmente muy agradecido de su enseñanza. Gracias a usted, Sisto Joel. Bruno. Este es el hermano Bruno de la comunidad del Templo Serapis de Cazapava do Sul, comunidad de Cazapava. Hola, maestro. Los últimos 3 boletines del venerable maestro Lasmi presenta 3 arcanos en secuencia. ¿Podemos considerar que esto es un indicio de una continuación de esa secuencia después del boletín 58? Todos los boletines son con arcanos en secuencia, porque los boletines, el 55, 56, 57 y 58, termina el boletín 58 asociado al arcano 35, que es el desconsuelo. Increíble los maestros, increíble los maestros. Se retira del mundo físico dejando el boletín 58 asociado al 35, que es el desconsuelo, para que nosotros sigamos en nuestro trabajo y logremos, después que él se retira, continuar con el 36, que el arcano 36, Bruno, es la iniciación. Y ahí hemos seguido el viaje. Y vaya a saber ahora en qué arcano vamos. Vaya a saber en qué arcano vamos. Continuó después del desconsuelo con el 36, que es la iniciación. Y ahí estamos, en el viaje de los arcanos del tarot, de los arcanos de la vida. Horacio, misión en Buenos Aires, un gran saludo para Horacio, para Nora, para Miguel, para Osiris de Buenos Aires, misión en Buenos Aires. Dylan, infinitas gracias por la enseñanza, maestro. Esto es un español perfecto, Dylan, usted es políglota. El hermano es brasilero, está en Blumenau y escribe en perfecto español. Nos da mucha fuerza para sostenernos en el esfuerzo de muerte psicológica. Muchas gracias, Dylan, un hermano joven, revolucionario, con mucha comprensión de la gnosis, misionero gnóstico. Un gran abrazo para usted. Tiene un solo problemita, o quizás sea una dádiva del Dios, vaya a saber, nació bajo el signo de Capricornio. Un gran abrazo cariñoso, Dylan, para usted y su familia. Graciela de Salto, Lumicial Cristo Cósmico, muchas gracias, saludos a ustedes. Antonia, desde Milán, misionera destacada en Francia, en León, Francia. Muchas gracias, maestro. Un abrazo de Tiziano y Antonia. Salud, salud. Mary Cantarelu, de Grecia, entiende español. Muchas gracias por tus palabras y tu inspiración. Está mezclado el español con el inglés, perfecto.
Mary, un abrazo para ustedes, saludos para Dimitris. Sabrina Charró, me parece que es de Uruguay o de Argentina. Buenos días, gracias maestro por sus palabras. Quiero saber la diferencia entre sapiencia y sabiduría, ya que fue mencionado hace unos momentos. Como no, Sabrina Charró, la diferencia es que la sabiduría viene desde lo alto, desde los mundos internos, desde arriba, y trae el conocimiento. La sapiencia viene de abajo, emerge desde los mundos sumergidos de los planetas y trae el origen del conocimiento, que es diferente. La sapiencia es más profunda que la sabiduría. Te pongo un ejemplo, Sabrina, para que me entiendas. Me gustaría saber de dónde estás escribiendo, Sabrina. Creo que es Uruguay o Argentina. Por ejemplo, nosotros tenemos una manzana. La sabiduría de la manzana es que es una fruta que se puede comer, que es dulce, que no es venenosa. Pero la sapiencia de la manzana es el conocimiento del proceso desde que tú pusiste la semilla en la tierra, la regaste, creció, se hizo un árbol y dio la manzana. El origen de la manzana está en la semilla. Todo ese conocimiento es la sapiencia. La sabiduría es del Cristo, viene de arriba. La sapiencia es del divino Daimón y viene de abajo. Ellas se unen solamente a través del dolor. Es así. Sí, yo sabía que era Danilo, porque lo delató la escritura. Sebastián, muchas gracias maestro, su inspiración y compartirla con nosotros. Saludos. Templo Serapis, muchas gracias por la enseñanza de estos días, maestro. Un gran abrazo a vos y Laura. Igualmente, debe ser Roger. Tengo que adivinar quién escribe. Acá tenemos a Luis, que he venido de Foz en avión y ya llegué en Sapucaya del Sur. La pregunta ha sido de Alcinara, aún se queda en duda, son momentos diferentes, pero ¿cómo diferenciar los dos dolores? Como uno puede darse cuenta, el primer dolor cuando el ego muere es un dolor de liberación. Se libera, pero es un dolor que da cierta satisfacción y es un dolor agradable. Es un dolor agradable cuando hay muerte del ego. El dolor del ego que todavía no murió, o de las marcas, es un dolor todavía es de sufrimiento. Es un dolor egoico, es distinto. El dolor de la muerte es un dolor liberador. Hemos que hacer en cuanto a las heridas que quedan luego de la muerte del ego en el cuerpo astral, se le debe pedir a la Divina Madre en meditación profunda que cure y sane las heridas del cuerpo astral después de la muerte del ego. Que son heridas que particularmente quedan muy marcadas en la tercera iniciación de misterios mayores, porque es el proceso del Lázaro. Egardo, Montevideo, Uruguay, muy inspiradora. Silvia Egardo, un gran abrazo. Ilianos, misionero destacado, griego, destacado en Montserrat, España, junto a su esposa, ya posicionados al pie de la montaña de Montserrat, estamos apoyando la misión en España, especialmente también en Montserrat, estamos ahí. Gabriel, gracias por las palabras, la tumba está a ser contemplada, el camino izquierdo de los cobardes no será trillado. Muy bien, señor Gabriel. Gladys, de la comunidad del monasterio de Uruguay, muchas gracias. Jefferson, Brasil, existe en el momento actual un equilibrio a nivel astral entre las fuerzas negras y blancas, no solo en el momento actual, entre las fuerzas blancas y negras siempre tiene que haber un equilibrio. Y todo avance blanco debe ser compensado con lo negro, y todo negro debe ser compensado con lo blanco, porque el universo siempre se mantiene en un perfecto equilibrio, no puede desequilibrarse. El yin y el yang siempre tienen que estar equilibrados. Edison, pregunta de Carlos Daniel Guzmán de Algeciras, maestro, cuando se presenta en el diario varios eventos y uno no sabe qué ego se presenta, se ejecutan cada uno en su momento. Maestro, la mejor manera de morir en ese momento que se presenta el ego es la voluntad y la inspiración. La mejor manera de morir cuando hay eventos de ese tipo es la muerte en marcha. Pero para hablarle claro que el hermano Carlos Daniel pueda entender, lo primero que hay que hacer es no identificarse. Lo mínimo posible, tratar de mantener la serenidad y el recuerdo de sí. Si eso se logra, ahí ya se puede hacer voluntad, inspiración, voluntad para no reaccionar, inspiración para mutar y pedirle a la madre de manera muy rápida la muerte. Pero te diría que en caliente, en el evento en caliente,
lo que hay que hacer es mantener la conciencia, para como mínimo no identificarse. Si ya mantiene la conciencia, puede seguir con la no reacción, puede seguir con la inspiración y puede seguir con la muerte en marcha. Esa es la respuesta exacta. Gracias de parte de Daniel y su esposa. Daniela, muchas gracias a ustedes, hermanos. Saludos a Graciano, que está en Italia. Tiago de Carli, el abogado, señor abogado. Gracias, maestro. Un abrazo de todos los hermanos acá reunidos en Foz de Iguazú. Igualmente para ustedes, a todos los hermanos que están en el Lumicial Jano, en Foz. Estamos de beneplácito. Un triunfo de la Logia Blanca, la cristalización del Lumicial Jano ayer, 19 de enero, en Foz de Iguazú. Estamos rodeando el lugar que nos interesa. Está rodeado, ya está rodeado. Vamos, seguimos hacia más ocultos lugares. Felicitaciones. Gracias, maestro. Algo de eso sabía, pero escribo desde Carmelo, Uruguay, una ex estudiante gnóstica con muchas ganas de reiniciar. Bueno, muchas gracias, Sabrina Charró. Acá estamos nosotros para lo que podamos servir y ser útiles. Estamos a las órdenes, Sabrina. Keiko, gracias, maestro, por las palabras que tocan profundamente el corazón. Abrazos desde Brasil. Queremos dar un saludo muy cariñoso a nuestra querida hermana Keiko Lucía desde Sorocaba, en la región de San Pablo, en Brasil. Una persona que hemos conocido en la convivencia en Brasil ahora que tuvimos en el Serapis. Una persona muy agradable. Estamos muy contentos de haberla conocida, señora Keiko Lucía. Reciba nuestro saludo, nuestro cariño también de Laura, que se hace extensivo, y que podamos seguir compartiendo y ayudando en todo lo que nos sea posible a usted, a su familia y a todos los hermanos que bien tengan seguir adelante. Muchas gracias por un abrazo. Sí. Alcinara, infinitas gracias, maestro, por sus palabras, por su viatura y en especial por la conferencia de hoy, igualmente para ustedes. Francisca, desde Suiza, desde Basel, Suiza. Francisca, reciba usted nuestro cariñoso saludo. Muchas gracias por su paciencia, por escuchar la conferencia, por el esfuerzo para entender el español. Reciban usted y los hermanos de Suiza nuestro cariñoso saludo. Auf Wiedersehen. Laura, desde Uruguay, muchas gracias igualmente. Helen, gracias a ustedes. Saludos de Helen Milito. Bueno, veo que se han terminado las preguntas. Ya estamos a las 5:15 de la tarde. Quiero decirles a todos ustedes que les doy un gran agradecimiento por su presencia, por hacerse presentes en la conferencia de hoy, que realmente para nosotros es una alegría, un gusto poder compartir. Claro, felicitaciones de todo el mundo a los hermanos de Foz por este nuevo triunfo y ese esfuerzo grande que todos han hecho para concurrir, para llegar, para hacer el Lumicial. Si yo, maestro, pertenezco a otra institución, lo acepta usted como maestro. ¿Qué es? ¿Usted me aconseja que debería cambiar de institución o puedo hacer mi trabajo sin importar la institución? Yo ya sabía, Sisto, que usted es de otra institución. Haga lo que su corazón indique. Haga lo que su corazón le indique. El trabajo espiritual, los 3 factores de la revolución de la conciencia, no tienen nada que ver con una institución. Haga lo que su corazón le indique y eche para adelante. Después usted se va a dar cuenta, cuando tenga luz, se va a dar cuenta de lo que tiene que hacer. Haga lo que su corazón le indique. Los 3 factores es lo importante. Un abrazo grande para todos. Seguimos compartiendo. Les deseo un feliz domingo. Les deseo a todos un día tranquilo y que Dios quiera y la divina providencia nos permita seguir encontrándonos y combatiendo en la lucha por nuestro despertar espiritual y por la conquista de la luz, paz inverencial.